Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener el estudio bíblico. Hoy es miércoles 23 de junio y hoy vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Así que os invito pues que ya podáis ir abriendo vuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 20, porque hoy estamos en este capítulo, empezamos capítulo. Estamos llegando al final de este libro, estamos en la recta final. Nos queda el capítulo 20, 21 y 22. Y hoy comenzamos aquí, en el capítulo 20. Vamos a hablar del milenio, que es uno de los temas que, bueno, no están muy claros en la Biblia y generan bastantes contradicciones y hay diferentes posturas. Así que vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor su dirección y nos metemos de lleno en este estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a hacer una oración y comenzamos. Señor, muchas gracias. Estamos agradecidos de poder reunirnos un día más alrededor de tu palabra, hermanos de diferentes lugares, pero sintiéndonos una sola iglesia, esa iglesia universal que se extiende por todo el mundo, formada por hombres y mujeres que buscan, Señor, obedecerte, hacer tu voluntad, honrar tu nombre. Y aquí estamos, un grupo de esa iglesia reunidos con la única intención de recibir el alimento que viene de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, lo necesitamos. Y por eso pedimos tu dirección para que todo lo que hablemos ahora en este tiempo venga de ti, que el Espíritu Santo nos guíe y que lo único que salga de nuestra boca sea la verdad de tu palabra. Gracias por mis hermanos que escucharán este estudio. Bendice a cada uno y háblales a cada uno según la necesidad y tu propósito. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues bienvenidos a todos. Me alegro de volver a veros. Ya hay un grupo de hermanos ahí conectados. Algunos han escrito en este chat en directo. Siempre tengo por costumbre repasar un poquito los saludos porque así correspondo a vuestro saludo. Germán ha escrito bendiciones a todos. Pues también para ti, Germán, bendiciones. Yoli y Gaby, buenas tardes. Yoli y Gaby. Miriam, buenas tardes. David, Liliana y los dos hijos, David hijo y Daniela, bienvenidos, buenas tardes. Juan Vázquez, buenas tardes, Dios te bendiga. Juan Bermudo también. Noemí, buenas tardes. Benito, buenas tardes. Bendiciones para todos. Paco, Rosario, Tamara, bienvenidos, bendiciones. Ana Karina, bienvenida. Beatriz, buenas noches. Bueno, esos son los saludos que algunos hermanos han escrito. A todos un fuerte abrazo, los que están conectados y los que vean el estudio en diferido. Miguel Torres acaba de escribir, Dios te bendiga, a ti también, Miguel. Vamos a leer, estamos en Apocalipsis, capítulo 20, vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice el apóstol Juan, vi a un mensajero que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien, nos vamos a detener ahí y vamos a ir avanzando y yendo por partes en este capítulo 20 de Apocalipsis. Como hemos dicho antes, aquí se introduce el tema del milenio y el milenio pues es un tema que genera controversia, entre otras cosas porque explícitamente hablando del milenio solo aparece aquí, en este texto de Apocalipsis 20. En ningún otro sitio se habla así explícitamente. Partiendo de este texto podemos
pensar otros textos que tienen relación o que hablan del milenio. Pero, como os digo, pues no es un tema que esté del todo claro y que genera interrogantes. Pero es comprensible, en la Biblia hay muchos temas que el Señor no se propuso revelarnos. Dios nos ha dado a conocer una serie de cosas, principalmente todo aquello que tiene que ver con nuestra salvación. El hombre necesita ser salvo, ese es el gran problema del ser humano. Y el objetivo de la Biblia es que conozcamos el camino para llegar a la salvación y seamos salvos. A partir de ahí tenemos información de muchos temas, hay mucha riqueza que nos ilustra y nos enseña cosas importantes, pero hay otras muchas que desconocemos, que Dios no nos ha querido revelar. Y el tema del milenio pues generará una serie de interrogantes que vamos a estar contemplando a lo largo que avancemos en este estudio. Lo primero que vemos es que Satanás va a ser encadenado. Terminábamos viendo el capítulo 19, que todos aquellos que habían sido sellados con el sello de la bestia fueron muertos, murieron, ahora quedarán a la espera de la segunda muerte, o sea, resucitarán para ser juzgados. Ahora, todos los que murieron sin ser salvos a través de toda la historia, todos estos mueren, están en el Hades o en el Seol, en un lugar donde están sufriendo, están en tormentos, no están en el infierno todavía, porque el infierno será el destino final de todos aquellos que no se hayan escrito sus nombres en el libro de la vida. Y eso ocurre después del juicio que tiene que venir después del milenio. Entonces todos los que eran enemigos de Dios, los que escogieron servir a Satanás fueron sellados con el sello de la bestia. Todos estos han muerto en esta batalla que llamábamos Armagedón. El falso profeta y la bestia, o el anticristo, dice ahí que fueron arrojados vivos al lago de fuego. Y Satanás no se nos dijo nada, y ahora al comienzo del capítulo 20 sí, se nos dice que Satanás va a ser encadenado por 1000 años. Así lo dice ahí. Dice que es un mensajero que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Os recuerdo que el abismo es un lugar, o sea, es un lugar geográfico, es un lugar que existe, que se identifica y se le llama en diferentes partes. Y aquí en Apocalipsis habíamos visto que en el abismo había demonios, había espíritus inmundos encarcelados, y estaban ahí encarcelados porque Dios los reservaba para estos tiempos del fin, y con el propósito de utilizarlos en algunos de los juicios que Dios trajo contra el mundo. Entonces, parece ser, por lo que la Biblia nos dice, que el abismo es un lugar que sirve para apresar demonios. El mismo Satanás ahora va a ser apresado. Cuando estuvimos viendo algunos de los juicios que vinieron sobre el mundo, y especialmente sobre el reino de la bestia, para tratar de limitar la persecución tan feroz que se estaba haciendo contra los que creían en Cristo en ese tiempo, entonces también allí vimos que un mensajero de los cielos se le dio la llave del pozo del abismo y la abrió, y fueron liberados todos estos seres demoníacos. Entonces, bueno, no tenemos muchos detalles, pero sabemos esto, que el abismo es un lugar donde Dios usa ese sitio para atar, para dejar prisioneros o encadenados a seres demoníacos, a demonios o al mismo Satanás. Y que solamente Dios tiene la capacidad de liberarlos, Él tiene la llave, y Él puede comisionar a alguno de sus mensajeros para que venga y abra. Ahora hemos visto que es un mensajero que viene del cielo, dice que descendió del cielo, o sea, no es un demonio, no es nadie que tiene que ver con el reino de Satanás, es un mensajero del cielo que tiene la llave del abismo. Esa llave le pertenece a Cristo. También vimos aquí en Apocalipsis que Él tenía ese poder, Él tiene esas llaves.
Entonces dice la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Bien, evidentemente esto no tiene por qué ser literal, una gran cadena para atar a Satanás. Recuerda que Satanás es un espíritu. Los ángeles de los cielos y Satanás como ángel caído y todos sus demonios eran espíritus ministradores. Así la Biblia nos dice quiénes son los ángeles de los cielos. Dice que son espíritus ministradores. Un espíritu no tiene cuerpo, aunque a lo largo de la historia a veces los ángeles de Dios se mostraron de forma corpórea, con apariencia humana, para poder interactuar con los hombres. Pero en su esencia son espíritus. Entonces, evidentemente, una cadena física, o sea, yo me puedo imaginar una gran cadena, ¿no? Una cadena con los eslabones de hierro, de acero ahí ligados unos a otros. Una cadena física no tendría mucho poder para atar a Satanás. Pero Juan nos está explicando que Satanás va a ser encadenado, atado. O sea, va a ser encerrado en ese lugar, el pozo del abismo. Tampoco me imagino una puerta así como de hierro, donde metes la llave y cran, 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 cierras ahí y abres. No sabemos bien, pero es algo, es un lugar. Es un lugar geográfico, o sea, es un lugar real, donde en ese sitio se encierran demonios y ahora se va a encerrar a Satanás y va a quedar cerrado. Ese lugar solo tiene el poder de abrirlo el Señor y a quien Él delega. Entonces Satanás va a quedar ahí. No va a ser lanzado al lago de fuego hasta después de los 1000 años. Después de los 1000 años sí será lanzado al lago de fuego. Recuerda, el lago de fuego era el tema que veíamos el último día que estudiábamos aquí en Apocalipsis. El tema era el infierno. Llámalo lago de fuego, horno de fuego, castigo eterno, perdición, eterna perdición, densa oscuridad, oscuridad de las tinieblas, segunda muerte, etc. Eso lo estuvimos viendo el último día. Sabemos que los que son lanzados al infierno o al lago de fuego quedarán en ese lugar perpetuamente. O sea, es un lugar que cuando entras ya no se puede volver a salir. Igual que los que entremos en la eternidad juntamente con Dios, los que entremos al paraíso de Dios, nunca más perderemos esa condición. La Biblia dice que por la eternidad, por los siglos de los siglos, estaremos en la misma presencia de Dios. De la misma manera, los que vayan al infierno quedarán allí. En aquella enseñanza, es una historia que Jesús contó en el Evangelio acerca de lo que pasó con aquel hombre rico que tenía tanto y que no era misericordioso con los pobres, y Lázaro, un pobre que venía siempre arrastrándose a su mesa, a sus pies, para ver si podía recibir alguna limosna. Cuando ambos murieron, Jesús dijo que el rico fue al Hades, a un lugar de tormentos, porque no estaba con Dios. Y Lázaro fue al seno de Abraham, o sea, con Dios a los cielos. Y allí era consolado y estaba en paz. Entonces, cuando el rico alzó los ojos y viéndose en tormento, le dijo a Abraham: Abraham, envía a Lázaro para que toque la punta de mi lengua con un poco de agua y me alivie este sufrimiento. Recuerda lo que allí dijo Abraham. Dijo: es imposible pasar de aquí a allí o de allí a acá. O sea, ese no es el infierno y ese no es el cielo de la nueva creación. Ese es el lugar a donde ahora todos los que mueren van a parar. El infierno es un lugar que existe, pero que su función todavía no, podríamos decir, todavía no ha empezado. Al infierno irán a parar todos aquellos que están en el Hades o en el Seol, porque no tienen al Señor como su Salvador. La misma muerte, dice, lo vamos a ver más adelante aquí en Apocalipsis, la misma muerte es arrojada al infierno. O sea, es un lugar donde todo lo que caiga, ahí quedará. Los que mueren ahora están en espíritu, tanto si se pierden como si están salvos. Y en espíritu no pueden tampoco salir de allí donde fueron.
si están con el Señor en lo que Jesús llamó paraíso, o si están en el Hades o en el Seol, depende si hablamos en el griego el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Los que murieron quedan donde están y no pueden salir de ahí. Al hablar de este tema siempre hay quien pregunta, bueno, y entonces cuando los mediums hacen sus sesiones o la Ouija y entran en contacto con personas difuntas, ¿entonces es posible? Pues no, según la Biblia no es posible. Los difuntos, los muertos, no se pueden comunicar con los vivos. Están en ese lugar al donde les tocó estar y de ahí ya no van a salir. Y no pueden salir ni entrar. Si pudieran, esto sería un caos. Imagínate que los difuntos se pudieran comunicar con los vivos o pudiesen estar por aquí a nuestro alrededor. Bueno, imagínate, sería un caos, porque hay espíritus bondadosos, o vamos a decir espíritus justos, los que son salvos, y están los espíritus malvados, los que están sufriendo en tormentos porque están separados de la presencia de Dios. Entonces no se puede. Entonces ni siquiera los demonios pueden interactuar. Lo que pasa que a veces, cuando hay personas que abren puertas a Satanás, sí que es cierto que Satanás puede manifestarse en algunas ocasiones y de formas muy concretas. Porque Dios ha establecido límites en todo esto, es obvio. Si Satanás tuviese libertad para manifestarse y hacer lo que quiera, repito, el mundo sería un caos. Estaría Satanás siempre haciendo catástrofes y maldades y historias, ¿verdad? Entonces, en las sesiones de Ouija o de espiritismo, que supuestamente se manifiestan espíritus de personas difuntas, la gran mayoría de todo eso es un gran fraude y muchas veces se ha demostrado por periodistas, por investigadores, gente que les interesaba esos temas y experimentaron, hicieron cosas y finalmente demostraron pues que todo era un fraude, era mentira. Pero en algunos casos no se demuestra que es un fraude y parece auténtico, parece que ahí ocurre algo. Satanás es engañador, es mentiroso. Siempre que pueda o que alguien le abra una puerta, él se va a manifestar. Pero no son personas difuntas, en todo caso son demonios o el mismo Satanás. Entonces, eso es ahora, en el Hades o en el paraíso, nadie puede salir de allí. Pero llegaremos al otro nivel. Todos los que estén en el paraíso con el Señor, como Pablo dice en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero para reunirse con Cristo. Todos los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados, transformados y arrebatados, desapareceremos de este mundo para reunirnos con Jesús y todos los demás hermanos de todos los tiempos que creyeron juntos en los cielos con Cristo. Entonces estamos en ese tiempo del Apocalipsis. Al final de ese tiempo del Apocalipsis vienen los 1000 años. Después de los 1000 años se produce el juicio a todo el mundo, a toda la humanidad. Todo ser vivo, todo ser humano que ha existido resucitará para... Esa es la segunda resurrección. Resucitará para ser juzgado. Y todos los que sean juzgados según las obras de la carne, todos aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida ya están ahí con Cristo, son salvos, pero todos aquellos que son juzgados según sus obras, la Biblia dice que todos los hombres han pecado y por lo tanto, si han pecado, están muertos en sus pecados, van a ser juzgados para perdición. La sentencia del juicio, los que son salvos, estarán en cielos nuevos y tierra nueva que todavía no se han creado. Estamos todavía en la vieja creación, tratando con todas estas cosas, y todos los que son de Cristo entrarán a la eternidad en una nueva creación, donde todo será perfecto, no habrá nada malo, ni la muerte, ni llanto, ni ningún tipo de miedo, ni terror, ni nada. Todo bueno. Estaremos en la misma presencia de Dios. Todos los que sean juzgados según sus obras y condenados serán arrojados al infierno. Satanás ya estará, ha sido arrojado al final de los 1000 años. Antes de los 1000 años la bestia y el falso profeta han sido arrojados también al infierno, y en el infierno Satanás no es el señor y dueño, es una víctima como todos los demás. Al infierno todos los que van a sufrir para toda la eternidad.
nunca más se puede salir del infierno, igual que nadie nos podrá quitar de nuestra nueva creación juntamente con Dios, con Cristo. Muy bien, Ana Karina ha hecho una pregunta, ha preguntado, ¿y los que se suicidan y los que se suicidaron, dónde están? Pregunta Ana Karina. Bueno, es una pregunta interesante y que siempre genera ese interés en saberlo. Y no es fácil de responder. ¿Por qué digo que no es fácil de responder? Bueno, porque la Biblia directamente dice que los suicidas no entrarán en el reino de los cielos. Pero, hay un pero, déjame que ahora lo vamos a explicar. Pero eso es lo que dice literalmente. Claro, también dice literalmente muchas otras condiciones. También dice precisamente aquí en Apocalipsis, un poquito más adelante, en el capítulo 21 y en el versículo 8 dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. La Biblia dice, los suicidas no entrarán al reino de los cielos, pero también dice los homicidas, o los hechiceros, o los cobardes. Precisamente la primera cosa que dice en esta lista son los cobardes. Vaya, ahí muchos cristianos se ponen serios al leer esto porque piensan, hombre, yo soy un poco cobarde. Bueno, la cuestión es, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice estas cosas? ¿Es absoluto cuando dice esto? Cuando la Biblia dice los suicidas, los homicidas, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona mató a otros hombres? Eso es lo que es un homicida, es alguien que ha matado a otras personas humanas. Entonces, si tú mataste a un hombre, eres un homicida. Pero ¿qué pasa si después te arrepientes de tus pecados, crees en Jesucristo y eres salvo? ¿Qué ocurre? Pues que tus pecados son borrados. Quiere decir que ante los ojos de Dios dejas de ser un homicida. Entonces, cuando la Biblia asevera que los afeminados, los borrachos, cuando hace esa lista que podríamos confeccionar muy larga en diferentes pasajes de las Escrituras, esto, diríamos, no es absoluto, sino es relativo. O sea, hay que entenderlo en el contexto en el que se dice. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, voy a repetir lo que dije al principio. No tiene una respuesta fácil. Pero un homicida es alguien que mata a alguien. Este no va a entrar en el reino de los cielos porque en el momento de morir físicamente él no se había arrepentido de sus pecados, no había sido salvo, por lo tanto el título de homicida todavía pesaba. La sangre de Cristo no borró ese pecado. Claro, pero ¿qué pasa con un suicida? Porque el suicida, tenemos el problema que cuando se quita la vida ya no hay posibilidad de arrepentirse. El suicida y el homicida sí. El homicida mató a uno y 10 años después se puede arrepentir, pero el suicida se quita la vida él mismo. O sea, 10 años después no se puede arrepentir porque se quitó la vida a él. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Bueno, sin que os pueda decir 100% sí o no, ni puedo decir 100% sí, se pierden, pero tampoco puedo decir en algunos casos no y decírtelo 100% no puedo hacer eso, pero sí que puedo dejar algunas puertas abiertas. ¿Cómo dejamos esas puertas abiertas? Bien, mira, pondríamos la atención en la forma en la que una persona se quita la vida. Nosotros no podemos juzgar quién se salva y quién se pierde, porque solamente Dios ve el interior, solo Dios conoce los pensamientos y el corazón de una persona. Por eso en ese sentido es donde la Biblia dice que no juzguemos. Ahí nosotros no podemos juzgar. En cuanto a los frutos, sí, los frutos los podemos juzgar. De hecho, la Biblia nos manda que lo hagamos.
Tenemos que observar lo que cada uno hace, las acciones y los frutos para conocer a las personas. Pero cuando una persona se quita la vida, ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿por qué se la quitó? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué contexto? ¿En qué situación? No es lo mismo esa persona que se quita la vida con una premeditación, un conocimiento profundo de lo que está haciendo y en su sano juicio, con total, podríamos decir, voluntad y decisión. Tú sabes que en este tiempo en el que vivimos ha habido movimientos sociales que defendían que se estableciera una ley que diese el derecho a la eutanasia. La eutanasia es el que la persona quiere tener la potestad sobre su cuerpo para decidir en un momento dado el poder morir, dicen, dignamente. Esto suele pasar pues en situaciones de enfermedades crónicas, situaciones irreversibles. La gente quiere tener el derecho a pedirle a un médico que le ayude a quitarse la vida, inyectándole algún tipo de sustancia o de alguna forma, que en algunos casos es simplemente desconectando dispositivos mecánicos que te ayudan a estar con vida. O sea, quitando todo aquello que te permite seguir viviendo o provocándote la muerte. No hace mucho tiempo en España se dictó, quedó establecida la ley de la eutanasia. Entonces, en este país, como en otros, es legal que bajo unas condiciones una persona decida: quiero morir. Bien. No sé si algunos habéis visto una película que se llama Mar Adentro, que trata el caso verídico, real, de un hombre que estaba paralítico, estaba en una cama, postrado, no se podía mover, y este hombre quería morir, quería morir. Es una película interesante verla porque nos habla de la condición del ser humano. O sea, esa persona entendía que en su estado él ya no quería seguir viviendo. Él estaba en una cama y él preferiría pues estar corriendo y estar haciendo cosas y teniendo una vida como los demás, que se llama normal. Entonces él quería morir, pero en España eso no era posible, no estaba legalizado. Entonces la mujer que lo cuidaba, no recuerdo si tenía algún parentesco, simplemente era su cuidadora, él le habla, le explica y al final esta mujer está de acuerdo con él, se hace su cómplice para ayudarle a morir. Esa película generó este dilema, ¿no? ¿Tiene un hombre derecho a decir yo quiero morir y como soy dueño de mi vida, pues me la quito? ¿Tiene derecho una persona en unas circunstancias determinadas a hacer eso? Bueno, siempre ha habido un gran debate alrededor de este tema. Pero esa persona es esa persona que está totalmente lúcida, que es consciente y tiene conciencia y es responsable de sus actos, y que por las conclusiones a las que él llega dice: yo me quiero quitar la vida. Bien, en ese caso yo opino, por lo que la Biblia dice, en ese caso entiendo que este es un suicida. O sea, es alguien que toma la decisión de quitar una vida sin arrepentimiento. O sea, no es el caso de que soy un homicida, después me arrepiento y creo. En este caso, yo me suicido y no puede pasar tiempo para poder arrepentirme, ¿no? Porque al quitarme la vida ya no existe esa posibilidad. Pero es que llego a esa situación en mis plenas facultades mentales y tomando una decisión en firme. O sea, eso está reflejando mi carácter de no creyente. Digo esto porque un creyente, una persona que es realmente salva, difícilmente va a llegar a suicidarse. Digo, difícilmente, ¿vale? Ahí es donde te decía, vamos a dejar una puerta abierta. Porque cuando tú estás en tus plenas facultades, esa es la clave. Si tú estás en tus plenas facultades mentales, no te vas a quitar la vida si eres salvo.
¿Por qué? Porque tú sabes que es una ofensa demasiado grande a Dios. Un hijo de Dios, aún bajo la situación más extrema, jamás maldecirá el nombre de Cristo, jamás negará a Dios, jamás hará algo que él conscientemente está ofendiendo a Dios, como el caso este sería quitarse la vida. Ahora bien, vamos a dejar esa puerta abierta. ¿Qué ocurre cuando una persona, bajo una situación extrema de presión, llega a perder esa capacidad de poder tener el raciocinio y tomar una decisión? ¿Qué pasa cuando el conocimiento se nubla? ¿Qué pasa cuando la situación se hace tan extrema que la persona no entiende, no ve, no... ¿Le puede pasar eso a un cristiano? Esos son los grandes interrogantes. Tenemos casos como el de Job. Él va a maldecir el día en el que nació, pero recuerda, Job no se suicidó, nunca se lo planteó, aunque decía mejor no existiese. Yo conozco personas que le han dicho al Señor, Señor, quítame la vida, yo no quiero seguir viviendo. Pero en ningún momento se han planteado, yo me voy a quitar la vida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando por una situación de sufrimiento, de depresión, de estrés, en fin, cualquier situación de esas extremas, a veces no podemos juzgar a las personas en situaciones muy dolorosas porque no estamos en su piel y no podemos? ¿Qué pasa si una persona no es dueña de sus actos y en un momento de locura se quita la vida? Se condena para siempre. Ahí es donde dejamos esa puerta abierta. Dios sabe el qué, Él sabe. Por eso creo que estoy intentando responder a los diferentes comentarios que aparecen. Por un lado, Belén decía, podría darse el caso de un suicida en sus últimos momentos se arrepienta y se ha perdonado, y en esos momentos solo está presente Dios. Nosotros solo sabemos que se suicidó, pero no se le dio tiempo de arrepentirse. La ley de la eutanasia, otro fracaso más de nuestra sociedad. Y Carmen dice, pastor, pero cuando te suicidas emocionalmente debe estar bajo mínimos. Puedes hacerlo pidiendo perdón por ello a Dios. Bien, sí, claro, evidentemente. O sea, imagínate una persona que se sube allí al puente, se sube al rascacielos, al edificio y salta al vacío. Me quito la vida y salta. Está cayendo. Alguien podría decir que en ese instante que está cayendo y ve la muerte ahora sí de cara, no pueda decir, Señor, perdóname, como el ladrón en la cruz, ¿te acuerdas? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 5 segundos le bastaron al ladrón en la cruz, 4 o 5 segundos para recibir la salvación. El que se corta las venas, el que yo qué sé, diferentes clases de suicidio. Pero claro, hay otros casos que son instantáneos. Si uno se pega un disparo en la cabeza, según algunos científicos, el cerebro aún sigue teniendo actividad durante unos segundos después de que la persona es dada por muerta. No lo sabemos. Son misterios. Pero no podemos decir sí y no rotundamente. Dejamos una puerta abierta. Mira, yo a veces he puesto un caso que yo viví personalmente. Y yo conocí a una persona, un hombre, que llega a la iglesia arrastrando depresiones profundas, una situación muy difícil. Ha intentado suicidarse varias veces. Y llega a la iglesia y le hablamos de Cristo, le hablamos del Señor, le predicamos el Evangelio, y esa persona da testimonio y dice que cree. Él dice que cree. Y de hecho yo le conozco muy personalmente, paso muchas horas con él, le intento ayudar, está ahí y por primera vez durante muchos años esa persona sonríe
empieza a ver la vida de otra forma, pero cuando tú te has metido en estas depresiones profundas, estoy hablando de un caso muy extremo. Una cosa es que dices, estoy en una depresión, y otra cosa es que tú vienes de años y años con depresiones profundas, sufriendo tratamientos muy agresivos, tomando medicamentos muy fuertes que son puras drogas que te dejan a veces trastornado, o sea, te dejan drogado totalmente. Cuando has estado ingresado en centros psiquiátricos, etcétera, etcétera, estoy hablando de un caso muy extremo. Y esta persona llega, escucha el Evangelio y dice, yo creo en Dios. Y por primera vez empieza a tener esperanza. Pero cuando uno está ahí, en ese momento, tenemos un problema mental y tenemos un problema físico también. Es algo muy profundo. Entonces esta persona, estando en la iglesia unos meses y pareciendo que se le abre una luz de esperanza, de pronto se hunde otra vez en la depresión profunda. Bien, en ese momento es un momento crítico, porque en ese momento tendría que haber habido personas a su lado que la hubiesen ayudado a aferrarse a Dios y a salir de ahí. Yo intentaba hacerlo, pero yo estaba recién convertido, no tenía en mi mano herramientas ni sabía qué hacer. Y aparecen otras personas en escena que se ponen a ayudar, pero tampoco están capacitadas para hacerlo. Personas que ejercen psicología sin ser psicólogos y pretenden ayudar en ese problema y no pudieron ayudar. Entonces yo me imagino que con el afán de querer ayudar, pues le dicen no te tomes estas medicinas, no hagas esto, no hagas lo otro, tú tienes que salir pensando positivo y para aquí y para allá, pero todo eso no sirve. Y esta persona se hunde, se hunde, se hunde. O sea, es como que estás cayendo en un pozo sin fondo y nadie te está ayudando a frenar tu caída. Entonces, en su frustración, se hundió totalmente. ¿Y qué pasó? Lo ingresaron en un centro psiquiátrico, en lo que llamamos popularmente, comúnmente, un manicomio. O sea, un centro de psiquiátrico, lo ingresaron ahí. No recuerdo bien, pero estuvo mucho tiempo, varios meses. Y ahí se terminó de hundir totalmente. Mira, yo no quiero imaginarme lo que es estar en esa situación. Dejas de ser dueño de tus pensamientos. Dejas de pensar racional y coherentemente. Eso tiene que ser lo peor. Porque mira, el caso de Job, puedes perder tu salud, puedes perder tus bienes, puedes perder a seres queridos, pero en tanto que estés lúcido, tomas decisiones. Pero cuando tu mente se nubla hasta tal punto que pierdes el control y ya no sabes qué es real y qué no es real, y cuando la angustia te supera y cuando esa persona estaba así, tocó el lugar más profundo, estaba en lo más hondo. Bueno, a base de qué hace la ciencia psiquiátrica y todo esto, en casos donde la depresión y estos problemas están relacionados con el alma, con el espíritu, ya no solamente sea un problema físico en la mente, sino que es algo mucho más profundo, la ciencia médica no tiene la solución. ¿Por qué? Solamente Dios puede sanar el espíritu. ¿Pero qué hace la ciencia médica? Bueno, pues casi todo lo arreglan con medicación muy potente, que como dije antes, al final son poderosas drogas que te atontan, te dejan ahí como en un estado de, bueno, estás ahí entre las nubes. Pues eso es lo que pasó en ese tiempo que estaba en el psiquiátrico. Se le trataron con todas estas drogas y él, pues, los médicos pensaron, bueno, ya está mejor, puede marcharse. Lo dejaron salir y al día siguiente de salir se fue a un puente y se tiró de ahí abajo y se quitó la vida. Si tú me preguntas si ese hombre es salvo o no, yo no te puedo decir si es salvo o no. ¿Entiendes?
Lo que no puedo decir es, no, no es salvo porque se suicidó, como algunos cristianos harían. Yo no puedo decir eso. Entre otras cosas por lo que vosotros habéis dicho ahí. Porque se tiró de un puente y en el tiempo que, aunque sean 2 segundos, que tardes en morirte, yo qué sé si en su mente pensó, Señor, perdóname, no sé lo que hago, yo qué sé. Pero por otra parte, aunque no tuviese ese pensamiento, es que yo en un momento dado le vi que era sincero cuando decía yo creo en Cristo. Pero en el momento en el que él se quitó la vida, yo también entiendo que él no era dueño de sí mismo. ¿Me explico? Es como el caso, normalmente Dios nos da la fuerza, nos fortalece y nos socorre en casos de tortura, cuando los torturadores tratan de obligarte a que confieses que niegas a Jesucristo. Normalmente Dios te da la fortaleza, pero no todos reaccionan igual, no todos tienen la misma capacidad. ¿Tú crees delante de Dios que una persona que ha creído de verdad y ha dicho yo soy hijo de Dios, Jesucristo es mi Salvador, que bajo una condición de horas y días de tortura, de sufrimiento indescriptible, al final esa persona, para que la dejen morir tranquila, diga, está bien, confieso lo que vosotros queráis, niego a Jesucristo? ¿Tú crees que delante de Dios, Dios en el cielo dice, hoy me ha negado, ahora lo condeno? No, ¿verdad que no? Conocemos bien a nuestro Dios. A Galileo Galilei le torturaron para que se retractase, porque él dijo que la Tierra no era el centro del universo y que el universo no giraba alrededor de la Tierra. Él decía que la Tierra es la que gira sobre su propio eje y alrededor del Sol. Y lo torturaron para que él se retractase. Y entonces él se retractó y dijo, está bien, niego mis afirmaciones y la Tierra no es y la Tierra es el centro del universo y todo gira a su alrededor y tal. Y cuentan las crónicas que cuando descendía de estar delante del tribunal en el que se retractó, dicen que por lo bajín y él dijo algo, no recuerdo exactamente, está escrito por ahí, pero bueno, es como que vino a decir, sí, me retracto y tal, pero mientras bajaba por las escaleras, vino a decir, sí, no, pero la Tierra no es el centro del universo. O sea, una cosa es lo que tú confiesas, que es lo que los otros quieren que digas, y otra cosa es lo que hay en tu corazón. ¿Entiendes? Entonces, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Si a ti te están ahí presionando, quiero que digas esto, y para que digas esto te vamos a torturar de una forma inhumana, y al final tú dices lo que ellos quieren que digas, pero no es lo que tú sientes. No es lo mismo, pero es parecido. O sea, yo no quiero quitarme la vida, yo creo en Dios, pero llegas a un pozo tan profundo que pierdes la noción de la realidad y te quitas la vida. Sinceramente, ¿quién puede decir, no, esta persona se condenó porque se quitó la vida? Yo no sería capaz de decir eso. Es un tema muy complicado, es difícil. Entonces, yo conozco el corazón de Dios, una parte, lo que Él nos ha dado a conocer. Y sé que Dios es misericordioso, que la salvación no depende de nuestras obras, depende de una actitud, de la fe, de una decisión, y que Dios conoce todo y conoce lo más profundo del ser humano y conoce los pensamientos y el corazón y lo discierne todo. Entonces Dios no va a hacer injusticias. Pero cuando la Biblia dice los suicidas, yo entiendo, es esa persona que totalmente lúcida, en sus cabales, igual que el que decide, no, yo estoy cometiendo adulterio, yo estoy estafando, yo estoy mintiendo, y está haciendo todo eso sin el menor remordimiento. Es igual el que dice, yo me voy a quitar la vida y no tiene el menor remordimiento, ni está en ninguna de estas situaciones extremas, sino que está totalmente en sus cabales, simplemente que él tiene una filosofía de vida, y en su filosofía de vida, que no es humano, o sea, esa filosofía es de vida, decir yo me quito la vida, todo eso es satánico.
Hay enfermedades, la ciencia médica habla de algunas patologías, se pueden llamar enfermedades o patologías, que cuando tú lo estudias y lo analizas, detrás de todo eso está Satanás, es algo maligno. La vida es sagrada, Dios es el que da la vida y solo Dios tendría que tener la capacidad de quitarla. Cuando una persona dice yo me quito la vida, es lo mismo que yo le quito la vida a este, estás quitando una vida, en este caso es la tuya. Si lo haces con conocimiento de causa, si lo haces sin remordimiento, sin arrepentimiento, si lo estás haciendo así, evidentemente tus frutos demuestran que no crees en el Señor, por lo tanto tendrás que pagar por ello. Es obvio, ¿verdad? Al infierno van los que han pecado y no se arrepintieron de sus pecados. Si el suicida es en el momento de que se está muriendo, entonces viene en sí y le dice, Señor, perdóname, estaba loco y no sabía qué hacía, pues también se salvará, ¿entiendes? Como el ladrón en la cruz. Pero tiene que arrepentirse. No es el otro caso que estábamos hablando. Bueno, son cosas muy complejas. Tienen que ver con lo desconocido. Nosotros no sabemos lo que hay en la mente y en el corazón de las personas. Por eso, repito lo que dije antes, cuando la Biblia dice que no podemos juzgar a los demás, es en estos términos: juzgar las motivaciones, juzgar si uno es salvo o no es salvo, todo eso le corresponde a Dios. Nosotros no podemos juzgar ahí. La Biblia dice que juzguemos los frutos, los hechos, las acciones, todo eso sí. Ahí sí que juzgamos. A las personas, su motivación no, porque yo no sé lo que hay en su corazón. ¿Se entiende? Entonces, bueno, volvemos aquí al tema. El comienzo del milenio, o los 1000 años, sería esta señal. Satanás es atado. Es el comienzo de una nueva dispensación. Ahora después os voy a comentar que hay diferentes posturas teológicas en relación al milenio. Yo me voy a centrar en la que es más popular, la que es más aceptada. De las tres que hay, una prácticamente nadie la tiene en cuenta, está prácticamente rechazada, y de las otras dos hay una que tiene más aceptación. La otra está ahí, también está ahí, pero entonces vamos a basarnos en dar por hecho que el milenio existirá, respetando la postura de aquellos que niegan el milenio. Entonces, si el milenio, como lo entendemos, es que Cristo reinará en el mundo durante 1000 años, pues el comienzo del milenio es esta señal, que Satanás será atado en el abismo, quedará prisionero en el abismo, por lo tanto, durante esos 1000 años no habrá actividad demoníaca, no habrá actividad del maligno y de sus reinos, de sus huestes de poder y de maldad y todo eso. Entonces, esto sería algo así como el comienzo de una nueva dispensación o el comienzo de una nueva etapa, si no queréis utilizar la palabra dispensación, porque alguno diga yo no soy dispensacionalista, no me estoy posicionando en el dispensacionalismo, pero evidentemente, sin utilizar esa palabra, la humanidad ha vivido diferentes etapas. Está la etapa antediluviana, o sea, hasta el diluvio fue una época. En el diluvio hubo un nuevo comienzo. Hasta Abraham, desde el fin del diluvio hasta Abraham también es distinto, es un nuevo comienzo, porque en Abraham ahora Dios escoge a un pueblo a través del cual Él va a traer su palabra, va a traer a su Hijo Jesucristo, se va a manifestar al mundo. O sea, Él escoge a un pueblo para que de ese pueblo la luz llegue a la humanidad. Pero ese periodo de tiempo termina con la venida de Jesucristo. Al venir Jesucristo entramos en otra nueva época, en otro tiempo distinto. Ahora estamos en lo que llamamos en el tiempo de la gracia. Es diferente al tiempo del pueblo de Dios de Israel. Ya dijimos, cuando la iglesia sea arrebatada y se reúne con Cristo en el cielo,
Y desde ahí la Iglesia participa en los eventos del fin, lo que Apocalipsis nos cuenta. Ese es otro tiempo también marcado. ¿Por qué? Porque la Iglesia ya no está. La Iglesia se fue. Pero también habrá gente que se pueda convertir y ser salva en ese tiempo, solo que ya no se habla de Iglesia. Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. A partir de ahí ya no se vuelve a hablar más de Iglesia. Aparecen los ancianos, los seres vivientes, todo tipo de mensajeros montando caballos, que por el cielo, volando, que por aquí, que por allá. Son los creyentes en Cristo, en Dios de todas las épocas, participando con el Señor como sus colaboradores en todos estos eventos. Ese es un tiempo distinto a todo lo anterior. Y el milenio, si es así, el reino de Cristo en la tierra durante 1000 años, evidentemente ese es otro periodo de tiempo distinto a todo lo anterior. ¿Por qué cada época tuvo ese tiempo? ¿Por qué una fue distinta a la otra? Hermanos, todo puede tener una explicación y hay cosas que no sabemos, tenemos explicaciones y hay otras que no tenemos explicaciones. Dios nos ha revelado una parte y en otra parte no tenemos conocimientos. En el milenio hay mucho desconocimiento, muchas incógnitas. ¿Por qué? Porque seguramente no nos interesa saberlo. Entre otras cosas, las cosas que Dios revela, en primer lugar, son para que los hombres comprendan su estado y vengan a la salvación. Y a partir de ahí, la revelación de Dios viene para los creyentes. Tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto, el Espíritu Santo nos enseña la verdad de las Escrituras. Sabemos todo lo que nos toca vivir en este tiempo. En cierta medida tiene su lógica el que Dios no nos dé mucha enseñanza del milenio, porque no es la forma en la que nosotros viviremos. La forma en la que nosotros vivimos es esta, y para esta forma de vida ya tenemos todas las instrucciones que necesitamos. Entonces el milenio queda ahí, en el misterio de no saber muchos detalles de por qué, cómo y etcétera. Pero la Biblia habla de 1000 años. Y si ese tiempo Dios ha decidido que sea así, evidentemente es por algo. Igual que todas esas etapas que ha habido en la humanidad, pues también estas. También nos podríamos haber planteado, ¿y por qué después del diluvio se volvió a comenzar? En el diluvio podíamos haber llegado a lo que ahora estamos viendo en Apocalipsis. Si la humanidad llegó a alcanzar tal nivel de maldad que ya no había posibilidad de que nadie se salvase, pues que en ese tiempo hubiese venido Cristo, hubiese muerto en una cruz, o como hubiese Dios determinado, y que todos los que hubiesen creído hasta ese momento hubieran sido salvos. Y ya está, y entramos en la eternidad, todo se renueva. Pero no fue así. Dios quiso que de la familia de Noé se volviese a comenzar, igual que de la familia de Adán y Eva se comenzó. Ahora, después del diluvio, fue de una familia que venimos todos, Noé, su esposa y sus 3 hijos. ¿Por qué? Bueno, si no hubiese sido así, tú y yo no existiríamos. Hermanos, en Dios hay grandes misterios. Yo os puedo aquí, si no las tenéis vosotros, yo os puedo crear un montón de interrogantes y de dudas. Pero es que cuanto más vueltas le den, más dudas e interrogantes surgen. Evidentemente tiene que haber un fin. Dios no va a prolongar esto durante toda la eternidad. Ay, sí, pero es que si Dios espera 200 años más, existirán personas que si no, no existirían. Y de esas 200 años más, de esas personas que existirán, algunas se podrán salvar, ¿o no? ¿Qué pasó en los días de Noé? Que la maldad del hombre había alcanzado tal límite que nadie más, aparte de Noé y su familia, estuvieron dispuestos a creer en Dios. Estamos llegando, la Biblia lo dice, como en los días de Noé, así será la venida de Cristo. Estamos llegando a niveles de incredulidad y de maldad en el ser humano como nunca habíamos visto. O sea, estamos ahí, cerca de que llegará un momento
en el que los que quieren creer, creen. Pero ya está, se cerrará el cupo, porque la gran mayoría y los que nazcan vivirán en un mundo en el que la dureza del corazón del hombre haya llegado a tal posición que nadie más se arrepentirá y crea. Entonces no habrá un nuevo comienzo como pasó en el diluvio. Dios ya determinó que ese sea el fin. Hemos seguido los pasos. Los 1000 años de reinado de Cristo en la tierra es un tiempo que Dios ha determinado bajo un propósito. De hecho, en esos 1000 años es como si la humanidad volviese a resurgir bajo unas condiciones diferentes y especiales a todo lo anterior. Las condiciones de antes del diluvio no fueron las mismas que después del diluvio. Las condiciones del tiempo de Israel no fueron las mismas que antes. Las condiciones del tiempo de la Iglesia no son las mismas que todo lo que nos ha antecedido. ¿Entiendes? Las condiciones del milenio serán distintas. ¿Sabemos algunos datos de cómo será? Algunos, muy pocos, que es lo que vamos a estudiar. Otros muchos datos los ignoramos por completo. Entonces, pues no podemos llegar a afirmar rotundamente o deducir o decir. Podemos tener alguna hipótesis, pero las hipótesis son hipótesis, no son 100% la verdad y eso no lo tenemos. Y nadie puede afirmar, sí, será así o no será así. No podemos hacer esto. El milenio no es el comienzo de un nuevo mundo. Yo ahora os he dicho, será un tiempo nuevo en la humanidad. Sí, pero quiero que me entendáis bien. O sea, no es como el diluvio, un nuevo comienzo, no. Estamos en el tiempo del fin y el milenio forma parte del tiempo del fin. Son 1000 años. Desde el diluvio a nosotros no han pasado 1000 años. Diréis, bueno, ¿y cuántos pasaron? 4000 y pico, 5000. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la Biblia nos marca un calendario profético y de la forma en la que Dios actúa. El objetivo de la historia de la humanidad no era el huerto del Edén. Dios sabía que ya íbamos a pecar y que seríamos desechados de ese lugar. El plan de Dios era lo que estamos viviendo. El objetivo de Dios es llegar a lo que Apocalipsis nos cuenta, cielos nuevos y tierra nueva. Un futuro eterno donde solamente estarán aquellos que han escogido estar. Adán y Eva no escogieron estar en el paraíso. Dios los puso allí. Ellos tuvieron que escoger y escogieron pecar. Para estar en la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva, tenemos que escoger estar ahí. Si has creído en Jesucristo, has escogido estar ahí. Entonces, estamos siguiendo ese reloj divino, ese calendario divino. Su agenda está determinada así. Los 1000 años no es el comienzo de un nuevo mundo, es el fin del mundo viejo. ¿Por qué? No lo sabemos, te lo repito. ¿Por qué 1000 años en los que Cristo reina? Podemos deducir algunas cosas, pero no podemos afirmar rotundamente nada. Lo que es el sábado para la semana judía es el milenio para las edades. Es el fin de un mundo tal como lo hemos conocido, maldito y contaminado por el pecado. La palabra milenio del latín significa eso, 1000 años. Y repito lo que dije antes, es la única referencia bíblica explícita aquí, Apocalipsis 20, del versículo 1 hasta el 10. Fuera de este texto, en ningún otro sitio se habla explícitamente 1000 años, Cristo reina 1000 años, en ningún otro sitio. Podemos encontrar pasajes en la Escritura que lo relacionamos con esto y creemos al interpretarlo, esto se refiere al milenio. Tenemos tres posturas, como os he dicho antes. Los premilenialistas, los postmilenialistas y los amilenialistas. Esas son tres posturas teológicas en cuanto al milenio. Empezaré comentando los postmilenialistas. El otro día en un estudio mencioné esto. Los postmilenialistas creen que Jesús volverá después del milenio.
postmilenialistas. Pero, cuando ocurre el milenio, aquí nosotros hemos visto, en el estudio de Apocalipsis, que Cristo viene. Y hemos seguido ese orden. Capítulo 19. Cristo viene montando un caballo blanco. Todos sus santos vienen con él montando caballos blancos. Viene a la tierra, esa es la segunda venida. Viene y destruye a sus enemigos. Al diablo lo ata y ahora reinará en la tierra 1000 años. Los postmilenialistas dicen que no, que eso no es así. Que Cristo, hasta que no pase el reino milenario, no viene a la tierra. Entonces, el argumento de ellos es que la predicación de la palabra de Dios iría ganando terreno poco a poco por todo el mundo. El bien, por lo tanto, iría progresivamente triunfando sobre el mal, gracias a la propagación del Evangelio, a la predicación de los cristianos a través de todo el mundo. La influencia del cristianismo, somos la luz y la sal en la tierra, nuestra influencia iría poco a poco ganando a la sociedad. O sea, en ese orden, en esa progresión, llegaría un momento en el que el mundo, no quiere decir que toda la humanidad ya son cristianos, pero sí que alcanzamos un nivel tan grande que los cristianos reinamos en el mundo. Cristo reina. Bien, algunos de los que defendían esta postura, por ejemplo, había un tal Joaquín de Fiore, que vivió en el año 1135 a 1202. También está la Declaración de Saboya en el 1658, y se afirma el postmilenialismo. O también está Daniel Whitby en el año 1638 al 1726, que fue uno de los que popularizó mucho esta postura, porque en esos años, ya entrados ya en el 1700, estamos en una época de grandes avivamientos cristianos en todo el mundo. Lo que el otro día os mencionaba, son los tiempos de Finney, de Spurgeon, de Moody, de Wesley, de Livingstone, de todos estos hombres, Hudson Taylor, hombres, George Muller, hombres que predican el Evangelio de una forma insistente y se convierten por millones en todo el mundo. Entonces, claro, en ese contexto, el postmilenialismo tiene mucha forma, mucha credibilidad, porque si seguimos así, en pocos años, el mundo va a ser mayoritariamente cristiano. El bien va a predominar. Entonces será el tiempo en el que Cristo estará reinando. Pero todavía no ha venido Cristo en su segunda venida. Simplemente la Iglesia alcanzó ese nivel. Bien. El otro día os decía, evidentemente, las dos grandes guerras mundiales tiraron prácticamente por el suelo el postmilenialismo. Porque esa progresión del cristianismo en esos siglos XVII, XVIII, en los que el cristianismo crecía y grandes avivamientos por todo el mundo, misioneros como Hudson Taylor en China, convirtiéndose decenas de miles, centenares de miles de chinos, y por todo el mundo el evangelio extendiéndose. En ese tiempo, la influencia del cristianismo llegó a evitar guerras. El mal realmente estaba en retroceso, pero eso tenía un tiempo y un límite y un fin. Ese crecimiento así espectacular es como lo que pasó en Hechos. Reciben el Espíritu Santo, predican un día 5.000 creyentes, otro día 3.000, cada día el Señor añadía a la iglesia a los que debían ser salvos. Evidentemente es fácil pensar que ese nivel de crecimiento no se podía sostener. ¿Por qué? Porque en pocos años el mundo entero sería salvo, no habría nadie más para convertirse. Obvio, ¿verdad? Entonces no podía ser. Entonces el postmilenialismo prácticamente desaparece en la Primera Guerra Mundial. Se demuestra que la maldad del hombre predomina. El cristianismo retrocede. Pero la Segunda Guerra Mundial, si quedaban todavía unos cuantos que pensaban en eso, la Segunda Guerra Mundial termina todo esto por el suelo. Y desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestro tiempo, la maldad ha seguido aumentando.
el postmilenialismo no tiene nada en qué sostenerse, así que de las tres posturas teológicas es la que menos ya sigue nadie. Pero después tenemos los amilenialistas y tenemos los premilenialistas. Y de eso vamos a seguir hablando el próximo día, porque se me ha hecho la hora, el tiempo, y como hoy evidentemente no podemos terminar de hablar del milenio, nos ocupará más tiempo, lo vamos a dejar para el próximo día. Nosotros, como os dije antes, nos estaremos fundamentando en el premilenialismo, que es lo que estamos diciendo. Cristo reina en el mundo durante 1000 años, en este momento de Apocalipsis, pero el próximo día hablamos, y entonces los amilenialistas, ¿qué quieren decir? Pues que el milenio no existe, amilenialismo, ya lo dice la palabra, pero hablamos un poquito más el próximo día, porque estamos ahí con todavía muchos interrogantes. Iremos respondiendo todas las preguntas que os surjan. Yo ligaba y preguntaban, ¿el milenio puede ser una cifra inespecífica o literalmente 1000 años? Iremos tratando de responder todo eso. En principio, si dicen 1000 años, son 1000 años. Nos quedamos con una cifra específica. ¿Por qué? Porque si fuese un tiempo indeterminado, la Biblia suele utilizar otro tipo de lenguaje. Por un poco de tiempo, por un breve tiempo, por tiempos, tiempo y medios tiempos, por una hora, el lenguaje profético eso es poco tiempo, etc. Pero aquí estamos hablando 1000 años. Entonces no tenemos un motivo para interpretar que no sea literalmente 1000 años. Si no hay un motivo, porque no lo sugiere la Escritura, tenemos que quedarnos con la idea de que son 1000 años, ni más ni menos. El próximo día seguimos hablando más del milenio, porque todavía tenemos ahí tema para hablar. Hasta entonces, pues que el Señor nos siga dando sabiduría. Mañana es jueves, así que volveremos a estar aquí juntos estudiando la palabra de Dios. Aquí en España es festivo y aquí donde vivimos es fiesta mayor. Aquí mañana, jueves y viernes son 2 días de fiesta, así, bueno, hacen verbenas, conciertos y los petardos y los cohetes por todas partes. Es la fiesta del fuego, la nit de San Juan, llaman. Dentro del calendario satánico es uno de los grandes aquelarres, de las grandes festividades satánicas. La noche de las brujas, la noche de San Juan, donde se encienden hogueras y se danza alrededor del fuego y esas historias. Bueno, los cristianos evidentemente no participamos en todos estos festejos con ese fondo, pero si nos comemos una coca de San Juan está riquísima y no estamos yéndonos a ninguna práctica con ese sentido. Las festividades pueden tener una faceta cristiana, o Satanás puede utilizar festividades para celebrar sus cosas según el calendario satánico, y en estas noches pues sí que es cierto que en el mundo espiritual hay intensidad. Así que ora, busca al Señor y descansa en el Señor, No es diferente a otro día del resto del año. Los cristianos estamos en guerra todo el año entero contra nuestro enemigo, pero tenemos al Espíritu Santo, que es mucho más poderoso. Si Dios quiere, mañana nos vemos a las 8, seguiremos estudiando su palabra, la palabra de Dios. Posiblemente retomemos aquí mañana en Apocalipsis para seguir hablando del milenio, porque el viernes nos vamos a hermenéutica, y para no dejar ahora varios días el tema ahí en el aire, mañana sigamos. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide, y nos vemos mañana si Dios quiere.